Muy bien, vamos a arrancar nuestro repaso para el primer examen de gramática. Vamos a trabajar sobre los complementos del sustantivo, es decir, sobre la construcción sustantiva. Vamos a empezar por ir trabajando de alguna manera los tres grandes modificadores del sustantivo, que son el modificador directo, el modificador indirecto y la posición. Vamos a empezar por el modificador directo. No se rían de mi regla de los Shopkins. Bien, voy a tomar los ejemplos que ya tenemos en el manual, son ejemplos que ya trabajamos, pero son ejemplos que están muy buenos porque ustedes ya los tienen, así que a medida que yo los vaya desarrollando, los vaya a ir explicando, ustedes van a poder ir viendo también cómo fue que lo hicieron ustedes. Recordamos entonces, el modificador directo es siempre un adjetivo, pronombre o artículo. Concuerda en género y número con el núcleo al que modifica. No puede haber nada entre el modificador directo y el núcleo, solamente otro modificador directo. Y es siempre una sola palabra. ¿Empezamos? Yo voy a trabajar con una fibra para que se vea mejor, pero siempre sabemos que para gramática lo mejor es un lápiz. Empezamos. ¿Qué es lo primero que buscamos cuando analizamos una construcción sustantiva? El núcleo sustantivo. Por ahora vamos a ir trabajando siempre hasta el cuarto renglón. El quinto lo vamos a dejar para las cajas de sujeto y predicado cuando empecemos a analizar verbos. Camino. Un camino tengo mi construcción sustantiva. Camino es mi núcleo y un va a ser mi modificador directo. Hay algunas preguntas que siempre van surgiendo que tienen que ver con el uso del sistema de cajas chinas que nosotros manejamos. ¿Por qué la caja del modificador directo, en este caso, debe ir a la altura del cuarto renglón? Y va al cuarto renglón porque su núcleo va al cuarto renglón también. Si yo su núcleo en lugar de al cuarto lo hubiera llevado al segundo, que es modificador de camino, debería haber estado también en el segundo renglón. Recordemos que al analizar construcciones sustantivas, empezamos siempre desde el corazón de la construcción sustantiva, que es el sustantivo, que es el núcleo más importante. Vamos con la segunda. ¿Qué tipo de palabra es? No, adjetivo no. Es un pronombre. No vimos todavía el pronombre como categoría gramatical. Por ahora, permitámonos ir entendiendo a medida que vamos desarrollando cuáles son los más comunes que van apareciendo y cuando surja alguno medio raro, alguno que no hayamos visto nunca, vamos a prestar atención en ese particular y si en el examen surge alguno y tienen alguna duda, me pueden preguntar. Segunda construcción sustantiva, los blandos almohadones. Obviamente, ¿cuál es el sustantivo? Núcleo. Almohadones. ¿A qué renglón lo voy a llevar? Al cuarto. Cuarto renglón, núcleo de mi construcción sustantiva. Ahora tengo dos palabras, los y blandos. Recordemos el segundo gran ítem de gran importancia del modificador directo, que concuerda en género y número con el núcleo al que está modificando. Vamos a tomar un lápiz. Los es masculino y es plural. Blandos es masculino y también es plural. Y nuestro núcleo es masculino y también es plural. ¿Ven cómo concuerda en género y número? Por eso podemos determinar que estas dos palabras son verdaderos modificadores directos. Por otro lado, también recuerden que podemos ir haciendo todas las verificaciones. Blandos, ¿qué tipo de palabra es? ¿De qué estamos hablando? ¿Es un adjetivo, es un pronombre o un artículo? Un adjetivo, claro. Entonces, es un adjetivo que concuerda en género y número con el núcleo. Es un modificador directo. Es una sola palabra. ¿Sí? ¿Ven de qué manera yo voy pensando en todas las características del modificador directo y lo voy llevando en la práctica de lo que estoy desarrollando? Los, ¿qué tipo de palabra es? Bien, un artículo. Concuerda en género y número. Y acá, ¿qué pasa? ¿No se supone que no puede haber nada entre el modificador directo y el núcleo? Sí,
solamente, entre un modificador directo y el núcleo, solamente puede haber otro modificador directo. Vamos al otro. Miremos este. Esta construcción sustantiva es un poco más larga. Dice, el típico sombrero y la máscara negra. El típico sombrero y la máscara negra. Tenemos para empezar dos sustantivos, ¿no? Por un lado tenemos a sombrero y por el otro lado tenemos a máscara. Son dos sustantivos. En este caso van a ser los dos núcleos. ¿Por qué? Porque están conectados mediante un nexo coordinante. ¿Sí? Les voy a hacer un videito después sobre nexos, pero por ahora lo único que tenemos que saber es que el nexo coordinante marca dos núcleos, va a conectar dos núcleos que van a estar en la misma distancia. Es decir, van a ser igualmente de importantes en la construcción sustantiva. En este caso, sombrero va a ser núcleo, el cuarto renglón, y máscara va a ser núcleo al cuarto renglón. Si esta parte les parece fácil, pueden ir adelantando. Después del modificador directo está el modificador indirecto y después por último la posición. Bien, tengo el y tengo típico. El, masculino, singular, igual que sombrero. Típico, masculino, singular, igual que sombrero. Típico, adjetivo, el, artículo. Modificadores directos. ¿Sí? Concuerdan en género y número, no media nada entre el núcleo y el modificador, corresponde al tipo de categorías de palabras a las que corresponde el modificador directo. ¿Sí? Fíjense de qué manera vamos construyendo el análisis, vamos siempre pensando en las características. Obviamente acá estamos fácil porque sabemos que estamos buscando modificadores directos y núcleos, no va a haber otras cosas. El tema es cuando todos estos elementos, todos estos complementos se empiezan a mezclar y se empiezan a ir armando construcciones sustantivas más complejas. La, artículo, femenino singular, máscara, sustantivo femenino singular, concuerdan en género y número. Este está modificando a este, es un verdadero modificador directo. Negra, igual. Muy bien. Seguimos adelante, fíjense este. Mi lápiz y sus lapiceras azules. Nuevamente tenemos un nexo coordinante, el I, que nuevamente va a conectar dos núcleos. ¿Cuáles son los dos núcleos que se conectan acá? Lápiz y lapicera. Perfecto. Son los dos núcleos, los dos sustantivos de esta construcción sustantiva. Ambos núcleos. Y ahora empecemos por el más fácil, siempre por el que nos parezca más cómodo analizar. Tomamos siempre un sustantivo, nos paramos en lápiz. ¿Sí? Si me paro en lápiz empiezo a despejar los complementos que tiene ese sustantivo. En este caso, mi. ¿Qué tipo de palabra es mi? Es un pronombre posesivo. ¿Y sus? Igual. Ahora bien, vamos a pensar por un segundo que yo quiero que ustedes me lean, por ejemplo, cuando yo les pido, vamos a terminar con azules, cuando yo les pido que corrijamos el análisis y les digo, bueno, a ver, tal, ¿qué pusiste en tu análisis de sus? Y vos me decís, es modificador directo, ¿sí? Lo que es verdad. Ahora bien, fíjense que este sistema, el sistema de cajas chinas, no nos permite del todo identificar si este modificador directo corresponde a este sustantivo o a este. Todavía, porque lo que deberíamos marcar nosotros acá es el nexo de este coordinante. NX barra C, tranquilos, no se asusten, lo vamos a ver en otro videito. Muy bien, ¿seguimos con el modificador indirecto? Muy bien, vamos a seguir con el modificador indirecto. Antes le voy a poner acá, modificador directo que me olvidé, y seguimos. Muy bien, el modificador indirecto dijimos que es una nueva construcción sustantiva compuesta por dos partes. Un nexo subordinante, que va a ser siempre una preposición. También dijimos que en el 90% de los casos, el nexo subordinante de nuestro modificador indirecto va a ser la preposición de.
Y después de esa preposición, de ese nexo subordinante, va a haber un término que es otra construcción sustantiva o un sustantivo. ¿Sí? Empecemos. ¿Cómo empezamos siempre? Nuevamente, por nuestro núcleo sustantivo. En este caso, escritores. Es mi núcleo sustantivo. Escritores de relatos con moraleja. Nuevamente me llama la atención, ¿no? Tengo acá una preposición, tengo acá otra. El problema que tenemos acá con los modificadores indirectos es que muchas veces nos cuesta identificar cuándo tenemos un modificador directo, cuándo tenemos dos modificadores directos y cuándo tenemos un modificador indirecto adentro de otro modificador indirecto. Vamos a empezar ahora a pensar la construcción sustantiva desde este lado, de relatos con moraleja. De relatos con moraleja. De relatos, ¿de quién estoy hablando? De los escritores. Son escritores de relatos, no son escritores de crónicas, no son escritores de cuentos, no son escritores de novelas. Son los escritores de relatos. Recuerden cuando dimos la clase de modificador indirecto que hablábamos que esa construcción subordinada a nosotros nos permitía circunscribir un sustantivo común. Dijimos, por ejemplo, los alumnos, y hablamos de todos los alumnos de la historia de la humanidad. Después dijimos los alumnos de nuestro colegio. Y eso se achicó un poquito, ya son menos la cantidad de alumnos. Después dijimos los alumnos de nuestro colegio de primero, otra vez se achicó. Y de esa manera se va circunscribiendo, se va achicando la definición de un sustantivo común, en este caso el de escritores. Bien, sabemos que de relatos ya empieza a ser un modificador indirecto. Ahora, acá es donde viene generalmente nuestra gran duda. ¿Hasta dónde va el modificador indirecto? ¿Viene hasta acá? ¿Es solamente de relatos o continúa? Ahora lo que tenemos que pensar es que con moralejas, ¿a quién hace referencia? ¿Son los escritores con moraleja? ¿Los escritores tienen una moraleja, una enseñanza al final? No, son los relatos. Entonces, esta preposición con este sustantivo va a ser un modificador indirecto de este núcleo. Parece difícil, pero tranquilos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar, marcar por completo el modificador indirecto que estoy analizando, que es el de escritores. Modificador indirecto. ¿Por qué es indirecto? Porque siempre va a comenzar con un nexo subordinante. Nexo subordinante. Vamos a poner este papelito, lo vamos a dejar por acá. ¿Sí? Todos los modificadores indirectos siempre tienen la misma construcción, son siempre iguales. Siempre tienen un nexo subordinante más un término. Un nexo subordinante que va a ser una preposición y un término que va a ser un sustantivo o una construcción sustantiva. Vamos a ver cómo es el término de este modificador indirecto. El término es todo lo que sigue al nexo subordinante. ¿Y hasta dónde va a ir? Hasta el final. ¿Hasta el final de qué, profe? Hasta el final del modificador indirecto. Hasta donde terminó mi caja de modificador indirecto va a ir el término, ¿sí?, de mi nexo subordinante. Este es mi esquema del modificador indirecto. Va a ser siempre así. Yo voy a tener un modificador indirecto y adentro siempre voy a tener un nexo subordinante y un término. Este término va a poder ser una sola palabra. Si hubiera sido de relato, si hubiera terminado ahí la construcción sustantiva, hubiera sido una sola palabra mi término. Pero acá no, acá tenemos tres palabras. Y ahora nuevamente, evito lo anterior y empiezo a trabajar sobre este término. Relatos con moraleja. Obviamente, ¿qué es lo primero que busco? Un núcleo. Exacto. Relatos. Es un sustantivo. Es el núcleo de mi término. Ahora, con moraleja. Yo sé que es nexo subordinante. Así que, ¿qué es lo que voy a plantear? Otro modificador indirecto. Entonces, fíjense lo que yo estoy diciendo con este modificador indirecto, poniéndolo a la altura de este núcleo. Yo estoy diciendo que con moraleja es un modificador indirecto, pero que corresponde al sustantivo relatos y no escritores.
Si yo hubiera hecho la caja hasta abajo, hasta el cuarto renglón, hubiera dicho que con moraleja son los escritores. Y con moraleja circunscribe a los tipos de relatos. No son relatos de aventura, no son relatos de misterio, no son relatos de terror, son relatos con moraleja. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Nuevamente, ¿cómo son mis modificadores indirectos? Siempre nexo y término. Tengo mi preposición, nexo subordinante, y tengo mi término, moraleja, que es mi sustantivo. También habíamos dicho que cuando el término es una sola palabra, no es necesario ponerle núcleo. Se entiende que si el término es una sola palabra, ese va a ser su núcleo porque otra no queda. Vamos con la segunda. El 6 de agosto de 1986. El 6 de agosto de 1986. Acá dijimos que 6 tenía una particularidad. No era un número. No era estrictamente un número. Es un nombre. Es el nombre de un día. Entonces, en estos casos, cuando trabajamos con fechas, y recuerden que generalmente en los exámenes y en todos los prácticos, yo siempre les voy a ir dando biografías de escritores, de músicos y demás, y siempre va a haber un montón de estructuras con fechas y son siempre de la misma manera, se analizan siempre de la misma manera, tienen siempre la misma estructura. 6 va a ser el núcleo, porque es el nombre del día. El, ¿qué va a ser? Claro, modificador directo, concuerda en género, etcétera, etcétera, etcétera. De. Cling, cling, cling. Me llama la atención esta preposición. Yo sé que acá va a empezar un modificador indirecto. Pensemos que dijimos que el modificador indirecto por lo menos siempre tiene dos palabras, así que también tengo dos palabras, empieza con nexo, tengo un sustantivo, así que tengo un término por ahí. Algo me llama la atención, yo sé que hay un modificador indirecto, pero nuevamente tengo otro de. Y nuevamente estoy en esta disyuntiva, en esta pregunta de si de 1986 es el 6 o de 1986 pertenece al sustantivo agosto. Pensémoslo así. Si yo digo, ¿cuándo cumplís años? Si vos me decís el 6 de 1986, hay algo que está medio raro, porque 1986 tuvo 12 días que se llamaron 6, es decir, de todos los meses. No circunscribe el año a este día. Este año está circunscrito a este mes. ¿Se entiende? Vamos para allá. Todo un gran modificador indirecto. ¿Cómo analizo el modificador indirecto adentro? Siempre de la misma manera. Tengo un nexo subordinante, que va a ser mi preposición. Y después de la preposición, ¿qué tengo, profe? ¿Qué voy a tener? Un término. Siempre, siempre. Siempre después de un nexo subordinante viene un término. Y en el término, ¿qué necesito? Un núcleo. ¿Y un núcleo de qué tipo? Sustantivo. Y ahora, nuevamente desarrollo otro modificador indirecto. ¿Y cómo analizo el modificador indirecto adentro? Como se analizan todos los modificadores indirectos. Nexo subordinante más término. ¿Qué dijimos del término cuando es una sola palabra? No le ponemos núcleo. ¿Vamos bien? A ver si nos sale este. Los alumnos de primer año del colegio. Los alumnos de primer año del colegio. ¿Cuál es mi sustantivo principal? Alumnos. Bien, porque es de lo que estoy hablando. Yo estoy hablando de los alumnos. Así que alumnos va a ser mi núcleo sustantivo. Vamos a despejar nuestro los, que está ahí. ¿Qué tipo de palabra es? Un artículo, concuerda en género y número, está pegado, es una sola palabra, modificador directo, y sigo adelante. Nuevamente tengo la misma pregunta que teníamos acá respecto de esto, pero ya me voy dando cuenta de que se puede ir dando. Entonces yo tengo que pensar si del colegio responde a año o si es de alumnos. ¿Son los alumnos del colegio o son del colegio son los de primer año? Son los alumnos de primer año del colegio. ¿Qué les parece? Es todo un gran modificador indirecto.
¿Y cómo analizo el modificador indirecto? Como todos los modificadores indirectos. Nexo subordinante y término. ¿Qué necesito en este término? Un núcleo sustantivo. Primer año del colegio. ¿De qué estoy hablando? Del año. Núcleo y de espejo. Primer es un pronombre. ¿Cómo funcionan los pronombres que están pegados al núcleo? Modificadores directos. Acá con del, no sé si se acuerdan que habíamos charlado de que era una contracción obligatoria de la preposición de más el artículo del. Lo voy a analizar con lápiz porque necesito que vean una cosa. Miren cómo deberíamos hacerlo realmente. Es un gran modificador indirecto. Ahora bien, yo quiero en esta contracción obligatoria, recuerden que también hablamos de al, son las dos contracciones obligatorias de nuestro idioma, esta es la preposición a más el artículo el. A mí me gustaría poder decir esto en mi análisis. A mí me gustaría decir que del y no es una preposición, no es todo un nexo subordinante como podría ser de, como podría ser con, porque no es estrictamente un nexo subordinante. ¿Por qué? Porque no está en la lista de preposiciones. Yo tengo esta lista de preposiciones y yo cuando busco del no lo encuentro acá. Entonces no es un nexo subordinante. Pero la de solita sí corresponde a un nexo subordinante. Todo lo demás, yo sé que es el término. Y adentro del término, el del es el modificador directo del núcleo del término de mi modificador indirecto. Y de esta manera terminamos de analizar el modificador indirecto. Seguimos adelante con la posición. La posición no siempre está entre comas. No te enojes. No siempre está entre comas. Algunas veces sí. Se llaman aposiciones explicativas. Vamos a ver que cuando analicemos vamos a encontrar varias que sí están entre comas, pero en la gran mayoría de lo que vamos a ir analizando vamos a encontrarnos con que no. Bien, vamos a empezar. Dice esta construcción sustantiva, que ya se están poniendo un poco más complicadas. Las partes de una narración, la situación, conflicto y el desenlace. Las partes de una narración, la situación, conflicto y el desenlace. ¿De qué estoy hablando? De las partes, claro. Partes va a ser el núcleo de esta gran construcción sustantiva. Núcleo. Vamos despejando, ¿sí? Vamos a arrancar por el lado más fácil, que nos quedó ahí una palabrita que ya conocemos, ¿sí? Artículo, con parte, género y número, está al lado, es un verdadero modificador directo. Ahora, clink, 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 me llama la atención, tengo un de, una preposición, veo que después continúa un sustantivo, tengo otro sustantivo por acá, otro sustantivo y otro sustantivo por acá. ¿Están medio? ¿Qué pasa? Vamos a pensar, vamos a tratar de solucionar este menjunje de sustantivos que tenemos acá. ¿Por dónde vamos a empezar? Vamos a empezar por la parte que estamos seguros. Sabemos que acá va a empezar un modificador indirecto y sabemos que como mínimo va a llegar hasta acá. ¿Por qué? Porque este es el primer sustantivo y yo voy a necesitar que haya un sustantivo dentro de este modificador indirecto. Así que como mínimo llega hasta acá. Pero ahora nos tenemos que preguntar qué es lo que va a pasar del otro lado, ¿sí? Se llama pensamiento prospectivo el que tenemos que hacer. Tenemos que pensar a ver qué va a pasar después. Si yo pongo y cierro mi modificador indirecto hasta acá, después tengo que pensar qué va a ser la situación, el conflicto y el desenlace.
Recordemos la posición, que es un sustantivo o construcción sustantiva que repite el significado de un núcleo sustantivo anterior y que no siempre está ante comas. Esto pareciera ser una gran construcción sustantiva, ¿no? La situación, el conflicto y el desenlace. Y seguramente van a repetir algo. Lo que yo me quiero preguntar es si va a repetir a narración, que va a ser este sustantivo, que va a ser el núcleo de mi modificador indirecto, o si va a repetir a partes. Las partes de una narración, la situación, conflicto y desenlace. ¿Cómo podemos saber si es una posición? La posición tiene la capacidad de poder moverse, como toda construcción, dentro de la oración. Yo podría sacar este modificador indirecto y leer lo que me queda y decir las partes, la situación, conflicto y el desenlace. O en realidad es de una narración, la situación, conflicto y desenlace. Yo lo que quiero saber es si la situación, conflicto y desenlace están repitiendo el valor del sustantivo narración o está repitiendo el sentido de partes. De partes, muy bien. Yo confío en que ustedes están ahí y me están gritando. Parezco esos programas de dibujitos para chicos. Este es mi modificador indirecto. Lo analizo, por supuesto, adentro. Todo modificador indirecto, ¿qué tiene adentro? O un nexo subordinante. Y después del nexo subordinante tengo siempre un término. El término que necesita siempre adentro. Un núcleo. Es este. Venga. Y este núcleo, miren, tiene un modificador directo adentro. ¿Sí? Recuerden que el término que viene después del nexo subordinante puede ser una construcción sustantiva como esta. Ahora bien, vamos a marcar este hasta acá. Esto es algo que nos viene bien, que se corte acá, porque generalmente cuando empecemos a analizar y empecemos a copiar o empecemos a trabajar con todas las funciones, nos va a pasar que de un renglón tenemos que pasar al renglón de abajo con la escritura y tenemos que hacer lo mismo con las cajas. Cuando pasamos de un renglón hacia el otro con las cajas, hacemos una flechita para que podamos ir indicando a dónde van y de dónde vienen cada una de las flechas que nosotros vamos analizando. Ahora bien, situación, conflicto y desenlace son tres sustantivos que están conectados por este i. Acá había una coma, creo, en el manual que quedó cortada ahí. Tanto la coma como la i nos van a conectar estos tres núcleos. ¿Por qué núcleos? Porque son sustantivos. ¿Son núcleos de qué? De la posición. Perdón, me olvidé de ponerlo. La posición. Marcamos los tres núcleos de la posición. Despejamos el primer modificador directo de acá de situación, el la, es artículo. Vamos con este el. Modificador directo. Y tenemos este ahí. Nexo coordinante. Seguimos. Esta parece cortita, pero tiene siempre una problemática. El tema es que ustedes perciben, yo también, es una realidad, que el sustantivo propio, en este caso Luis, tiene más peso, más validez, como que es un sustantivo más importante que el sustantivo que está antes, que es rey. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en el hablante, en aquel que se puso a producir este texto, aquel que fue autor de este texto, y decidió poner antes de este sustantivo a este otro. ¿Eso qué significa? Que el primero va a ser núcleo y el segundo va a ser la posición. ¿Sí? Despejo el modificador directo. ¿Sí? Vamos a ver en este caso cómo se da esa situación. Nosotros tenemos dos construcciones, ¿verdad? Tenemos dos sustantivos. Tenemos una construcción y un sustantivo propio. En esta construcción el núcleo es músico. Ya como vimos la coma, ya sabemos más o menos, estamos cancheros, sabemos que este va a ser aposición de este sustantivo, ¿verdad? Músico va a ser núcleo, favorito y mi son modificadores,
Y Newton Faulkner, como es el nombre de este músico, el músico es Newton Faulkner es el músico, este va a ser la posición de este. Ahora bien, ¿qué hubiera pasado si la oración hubiera empezado al revés? Si la construcción sustantiva hubiera empezado al revés. Si yo hubiera escrito Newton Faulkner, coma, mi músico favorito, en ese caso sí Newton Faulkner hubiera sido núcleo. Pero acá no fue así. Acá yo decidí escribir primero el sustantivo músico. Espejo mi. Y favorito. Ambos modificadores directos, ¿sí? Un adjetivo, un pronombre, concuerdan en género y número, están pegados. Esta es otra complicación que nos hacemos cuando analizamos núcleos sustantivos propios. No puedo decidirme y saber cuál es núcleo y cuál es modificador. No podríamos cortar y analizar un nombre propio. ¿Por qué? Porque es un mismo sustantivo. Ambas palabras son un único sustantivo. Newton Faulkner es un músico, es una persona. Lo mismo sucede con el nombre de una marca, con el nombre de un país, con el nombre de, no sé, de una revista. Son indivisibles, por lo tanto son aposiciones y son un único núcleo. Bueno, esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Nos vemos en la escuela. Un abrazo grande.